¿Qué hace de Liechtenstein, del tamaño aproximado de Manhattan, un enigma mundial? ¿Tiene alguna idea de cómo un país con una ubicación remota y una población inferior a la de algunos barrios de las grandes ciudades puede presumir de tanta opulencia? Pues bien, en lo alto del corazón de los Alpes, enclavado entre Suiza y Austria, se encuentra una nación que desafía todas las expectativas. Bienvenido a Liechtenstein, una tierra de paisajes vírgenes y maravillas modernas, donde la riqueza fluye como los arroyos de montaña y la prosperidad pinta los valles. Esta es una historia que se desarrolla como un cuento de hadas, una narración que desafía la sabiduría convencional. Únase a nosotros en un viaje a través del increíble ascenso de Liechtenstein a la riqueza. Acompáñenos en un viaje a través del increíble ascenso de Liechtenstein hacia la opulencia, donde incluso los lugares más remotos e improbables pueden albergar los secretos de una riqueza inimaginable. A medida que exploramos el milagro económico de Liechtenstein, desentrañaremos los misterios que se esconden tras este próspero principado. ¿Cómo se transformó un modesto valle en una de las naciones más ricas de la Tierra? Liechtenstein, oficialmente conocido como el Principado de Lonstein, es un pequeño pero cautivador microestado europeo situado en el corazón de los Alpes, con una superficie de tan solo 160 kilómetros cuadrados. A pesar de su modesto tamaño, es uno de los países más pequeños del mundo. Lonstein es una tierra de paisajes encantadores, pueblos pintorescos y un rico patrimonio cultural, enclavado entre Suiza, al oeste, y Austria, al este. Su capital y ciudad más grande, Vaduz, es un encantador centro de historia y modernidad, con un castillo de cuento de hadas que domina la ciudad. Las características únicas de Liechtenstein van más allá de su tamaño y su situación geográfica. Es una monarquía constitucional dirigida por la Casa Principesca de Lonstein, con el príncipe Hans Adams II como actual jefe de Estado. La nación es famosa por su estabilidad política, su eficiente gobierno y su impresionante riqueza, que ha conseguido gracias a la ayuda de sus príncipes. A pesar de su escasa población, de aproximadamente 38 habitantes, Lonstein goza de un alto nivel de vida y de excelentes sistemas de sanidad y educación. También es conocido por sus impresionantes paisajes alpinos, la práctica de deportes y un ambiente acogedor tanto para los turistas como para las empresas internacionales. La historia de éxito de Liechtenstein no se basa solo en la prosperidad, sino también en una gobernanza prudente y en la innovación. A finales del siglo XIX, este pintoresco valle mantuvo una independencia nominal, pero en realidad se vio eclipsado por los vientos de cambio que soplaban en Europa. El pequeño principado, del tamaño aproximado de una pequeña ciudad, se vio inmerso en un delicado baile de dependencias y dependía en gran medida del austriaco Imperio húngaro para abastecerse y mantenerse. La industria textil suiza se instaló en las cercanías, ofreciendo un atisbo de industrialización a la economía de Liechtenstein, pero entonces llegó la Gran Guerra, un acontecimiento que sacudiría los cimientos mismos de la existencia de Liechtenstein. Aislado de su principal fuente de alimentos y suministros debido a las luchas del imperio, Liechtenstein se enfrentaba a circunstancias terribles y, lo que es peor, a pesar de su neutralidad, estaba sometido a un duro embargo económico impuesto por las potencias aliadas. La industria textil suiza había desaparecido y las crecientes deudas derivadas de la importación de alimentos durante la guerra pesaban mucho. Ante la adversidad, esta pequeña nación luchó por sobrevivir, pero en medio del caos y las penurias, el pueblo de Lonstein hizo gala de una notable resistencia que necesitaría para superar los retos que le aguardaban. A medida que avancemos en nuestra exploración, seremos testigos de cómo este principado transformó contra todo pronóstico su destino, pasando de la escasez a la prosperidad, mientras las nubes de la incertidumbre se cernían sobre Lonstein. Lonstein forjó un nuevo camino hacia la estabilidad económica y lo hizo formando una unión aduanera con su vecino del oeste, Suiza. Esta asociación trajo consigo una gran cantidad de ventajas. Lonstein adoptó el franco suizo como su divisa oficial, proporcionando a la nación una base financiera sólida como una roca. La estabilidad del franco suizo resultaría inestimable en los tiempos turbulentos que se avecinaban. Además,
Lonstein obtuvo acceso a una economía más grande y altamente avanzada. Fue como si un pequeño barco se hubiera anclado a una poderosa nave que cabalgaba las olas del progreso económico. Esta nueva alianza abrió las puertas a un mundo de oportunidades. Pero quizás el impacto más significativo fue la externalización de funciones costosas. Lonstein aprovechó sabiamente su proximidad a Suiza, permitió a las empresas suizas establecerse dentro de sus fronteras, creando un próspero centro de actividad económica. Funciones que antes pesaban mucho en el presupuesto de Lonstein, ahora eran gestionadas por su vecino más grande. Los resultados fueron transformadores. Lonstein empezó a ver los frutos de sus decisiones estratégicas. El crecimiento económico empezó a tomar ruta y la nación se encontró en la senda de la recuperación. A medida que avanzamos, descubriremos los elementos que contribuyeron al notable resurgimiento económico de Lonstein. A medida que Lonstein navegaba por las aguas del rejuvenecimiento económico, reconoció el poder de su posición única. Los bajos impuestos se convirtieron en un faro que atraía la inversión extranjera como un imán. El Principado creó un entorno que era nada menos que acogedor para las empresas, introdujo políticas que permitían a las empresas establecerse dentro de sus fronteras, creando un próspero centro de actividad económica. Funciones que antes pesaban sobre el presupuesto de Lonstein, ahora eran gestionadas por su vecino mayor. Uno de los aspectos más ingeniosos de la transformación de Lenin fueron los ingresos fiscales generados por las empresas domiciliarias, entidades registradas en Lonstein que no realizaban ninguna actividad comercial dentro de sus fronteras, sino que servían de conducto para los beneficios fiscales que beneficiaban tanto a la nación como a los inversores internacionales. Se tomaron decisiones políticas radicales para estimular el crecimiento. Tras las pruebas de la Segunda Guerra Mundial, Lonstein se embarcó en un viaje de expansión y crecimiento económico sin precedentes. Se trataba de una nación preparada para transformarse de un modo inimaginable hasta entonces. Un elemento central de esta transformación fue la especialización en la fabricación de alta calidad. La innovación se convirtió en la piedra angular del resurgimiento económico de Lonstein. Los fabricantes del país hicieron gala de una notable resistencia y eficiencia, impulsados por un espíritu competitivo que les obligaba a superarse. Hoy en día, Lonstein domina determinados sectores y cuenta con puestos de trabajo de alta calidad que se han convertido en la piedra angular de su economía. El sector financiero y bancario de Lonstein experimentó un crecimiento sustancial. Este sector, a menudo menos visible pero igualmente influyente, desempeñó un papel fundamental en la conformación de la prosperidad del país. En el centro de este crecimiento se encontraban las estrictas leyes de privacidad bancaria de Lackstein, que ofrecían a particulares y empresas un nivel de confidencialidad sin parangón en muchas partes del mundo. Lonstein se convirtió en sinónimo de servicios financieros, desde contabilidad hasta gestión de fideicomisos y complejas estructuras empresariales. Sin embargo, a medida que este centro financiero atraía más atención, también atrajo el escrutinio internacional. La filtración de documentos y los escándalos llevaron finalmente a la eliminación de las preciadas leyes de privacidad bancaria en 2009, lo que marcó un punto de inflexión en el sector financiero actual del país. Lonstein presume de unas estadísticas asombrosas que son la envidia del mundo. Es la segunda nación del mundo con mayores ingresos y esperanza de vida, y se sitúa sistemáticamente entre los primeros puestos del índice de desarrollo humano. Los ciudadanos de Lonstein disfrutan de acceso a algunos de los mejores sistemas sanitarios y educativos del mundo, al tiempo que pagan unos impuestos relativamente bajos. Al reflexionar sobre el viaje de Lenin de la adversidad a la prosperidad, este pequeño país nos enseña que la gobernanza estratégica, el pragmatismo económico y el compromiso con la innovación pueden trascender las limitaciones geográficas y crear una notable prosperidad. El viaje de Lonstein nos enseña que una gobernanza eficiente es la piedra angular del éxito económico. Es un faro de esperanza para las naciones que se enfrentan a retos y demuestra que, con las políticas adecuadas y determinación, la prosperidad está al alcance de la mano.